Buenas tardes, mi nombre es Dana Lanza y yo les voy a hablar sobre la importancia de las ideologías políticas para la sociedad en su conjunto. ¿Qué son las ideologías políticas? La ideología política es un conjunto de postulados de valores y de ideas que definen cómo debe ser el mundo que nos rodea. Para empezar, ideología política. Ideología política es un sistema de pensamientos o creencias que animan a la acción política. En este sentido, la mayoría de los regímenes, partidos y movimientos políticos se caracterizan por poseer una ideología que les permite movilizar el apoyo popular y legitimar sus acciones. Esta capacidad para ganar apoyo y obtener legitimidad depende del proceso continuo de producción y renovación de sus respectivos sistemas de pensamiento. En este contexto, una ideología política es el conjunto de valores primarios de los cuales las personas derivan sus actitudes hacia los hechos y problemas políticos y que les sirven de ella para conducirse políticamente. Las ideologías políticas abarcan las ideas acerca de la naturaleza humana, el sistema político y aclaran los cuestionamientos relacionados con los que representa una buena sociedad. ¿Cuál es el papel de religión? ¿Cómo deben distribuirse los beneficios económicos y qué hacer para remediar la pobreza? Implican una concepción particular del mundo, una forma de entender la libertad, la justicia social, el equilibrio entre la autoridad y la libertad, la organización la organización y los objetivos del Estado, la función de este en la economía, los límites y la democracia, la organización y participación popular y otros asuntos importantes para procurar la armonía de la vida en comunidad. Por otra parte, la ideología también se define como un conjunto de ideas acerca del mundo social que en algún sentido son falsas, parciales, erróneas o ilusorias, porque es la manera en que las formas simbólicas sirven para establecer y sostener relaciones de dominación bajo determinadas circunstancias. En esta aceptación, la ideología no solo abarca el poder político organizado, sino se extiende a otras instituciones y esferas de la vida social como los medios masivos y que en las sociedades modernas son una fuente importante de las ideologías. Dentro de esta definición de ideología, los medios masivos son especialmente importantes como un recurso crucial para la difusión de las ideologías, al grado que alguna de ellas puede convertirse en dominante, ya que en los años 30 y en los años 40, Max Horkheimer y Adorno señalaron que estos medios han generado el nacimiento de una nueva ideología en las sociedades modernas, que han dominado en la industria, en la cultura y han contribuido a la producción de gran cantidad de bienes de tipo cultural demasiado estereotipados, pero que proporcionan a los individuos vías de escape de la realidad social, lo que les impide pensar de forma autónoma y crítica. Consideran que estos individuos eran más susceptibles de ser influenciados por la retórica del nazismo y el fascismo. La ideología asimismo se considera el principal mecanismo de socialización mediante la cual los individuos adquieren las habilidades y actitudes necesarias para la reproducción del orden social existente. El concepto de ideología es muy cuestionado y no existe actualmente un consenso general que permita una definición aceptada por la mayoría de los autores. Solo se reconoce una ideología y es una parte indispensable de cualquier análisis político y social, pues toda relación de poder y de dominación y todos los sistemas, partidos y movimientos políticos siempre estarán interrelacionados de manera compleja de ideas, creencias y símbolos diversos que la sustentan. La palabra ideología proviene del griego idea y logos, que significa discurso. El término fue creado por Destud de Tracy, filósofo francés, para asignar a la ciencia de las ideas.
que se aboca al estudio del origen y el desarrollo de las ideas. El concepto fue plasmado en su libro Ideología, publicado en 1801. Detrás sí creyó que con el conocimiento teórico de esta ciencia se podría comprender la naturaleza humana y por lo tanto reconstruir el orden social y político de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de los hombres. Así llegó a constituirse una escuela de pensamiento independiente de la religión que hizo planteamientos acerca de cómo debe organizarse la sociedad. También voy a comentar que con Marx y la ideología adquirió un nuevo significado a partir de la idea de que las percepciones y los valores son conformados por la situación social de las personas, no en la conciencia de los hombres, la que determina su ser, sino su ser social que determina su conciencia. La ideología se convirtió así en un conjunto de ideas, en un conjunto de ideas impuesto a la sociedad por la clase dominante, que ejerce el poder económico y el poder político. Es decir, en el capitalismo, un medio de que se vale la burguesía para conservar sus intereses de clase. Además, la ideología fue conceptualizada como sinónimo de conciencia falsa, en la cual la clase dominante atribuye su posición a Dios o a la naturaleza y las clases subordinadas aceptan su dominación sin atender a sus propios intereses. Como siguiente punto, voy a hablar sobre las características, de la ideología política. Son seis, y comenzamos con la primera, que es un sistema de creencias socialmente compartido. Es decir, que no puede limitarse, perdón, a un conjunto de creencias personales. Como segundo, que tiene un impacto importante en la identidad del grupo que las profesa, ya que les ofrece un modo de entender el mundo y entenderse a sí mismos conceptualmente. Conceptual, conceptualmente, esto no quiere decir que toda forma de identidad social, cultural o personal sea necesariamente el resultado de seguir una ideología. Por ejemplo, la identidad lingüística de los hablantes de un idioma no tiene en sí misma nada de ideológico. Como tercera, tenemos que existen tantos tipos de ideología como grupos de personas que la suscriban, como movimientos sociales, partidos políticos, sectas religiosas, entre otros. Como cuarta, tenemos que se adquiere de manera gradual y paulatina y se pierde también de la misma manera. No es necesariamente algo negativo o socialmente polémico. Em, Como quinta, tenemos que cumple con cometidos sociales y cognitivos muy diversos, dependiendo del grupo que la suscriba. Una ideología puede contribuir con el disímulo y la normalización de la opresión o puede, por el contrario, proponer métodos para derrumbarla. Vamos con el papel de las ideologías políticas. El papel de las ideologías políticas, la función de las ideologías políticas, la función de las ideologías políticas es establecer un conjunto de ideas que sirvan de base a la organización política. En consecuencia, todas las ideologías políticas tienen tres características específicas: una interpretación realista de la sociedad, y como es en la actualidad. Dos, una interpretación idealizada de la sociedad, esencialmente una idea de cómo debería ser la sociedad. Y tres, un plan de acción sobre cómo crear una sociedad que refleje las necesidades y deseos de todos sus ciudadanos. Esencialmente un plan de cómo pasar del número uno al número dos. Estas son algunas ideologías políticas que son liberalismo, conservadurismo, socialismo, anarquismo, nacionalismo, ecologismo, multiculturalismo, feminismo y fundamentalismo. Les voy a hablar sobre algunas, como es el liberalismo. Podría decirse que el liberalismo es una de las ideologías más influyentes y ampliamente aceptadas de los siglos anteriores. El mundo occidental
ha adoptado el liberalismo como una ideología dominante y y la mayoría de los partidos políticos defienden al menos algunos de sus principios. El liberalismo nació como respuesta al poder gobernante de las monarquías y a los privilegios que tenían las clases altas en sus inicios. El liberalismo reflejaba las opiniones de la clase media y pasó a formar parte de la Ilustración. Como ideología política, el liberalismo rechaza lo que se consideran ideas sociales tradicionales, en la importancia de la libertad personal y en el poder de la racionalidad individual y colectiva. En énfasis en la libertad individual y la racionalidad ha contribuido a su aceptación sostenida como ideología. Les voy a hablar sobre el socialismo, que el socialismo es una ideología política que históricamente se ha opuesto al capitalismo. Las raíces del socialismo se encuentran en la Revolución Industrial y está muy influido por las teorías y escritos de Karl Marx. Vamos con el anarquismo, que el anarquismo es una ideología política que sitúa el rechazo al Estado en su epicentro. El anarquismo rechaza toda forma de autoridad coercitiva y jerarquía en favor de una organización de la sociedad basada en la cooperación y la participación voluntaria. Mientras que la mayoría de las ideologías se preocupan cómo gestionar la autoridad y el gobierno en la sociedad, el anarquismo es único en el sentido de que rechaza la presencia tanto de la autoridad como del problema. También les voy a hablar sobre el multiculturalismo. El multiculturalismo es el proceso por el que se reconocen y mantienen y apoyan en la sociedad las distintas identidades y grupos culturales. En el multiculturalismo trata de hacer frente a los retos que plantean la diversidad cultural y la marginación de las minorías. Algunos sostienen que el multiculturalismo no es una ideología propiamente dicha, sino que más bien sirve de escenario para el debate ideológico. Sin embargo, es probablemente que te encuentres con el concepto de multiculturalismo en tu estudio de las ideologías políticas. Por último, les voy a hablar sobre el feminismo, ese término surgió en la década de 1900. Es una ideología que busca fundamentalmente establecer la igualdad social, económica y política de los sexos. Este impulsó en busca, perdón, de la igualdad y nos implica esas esperas, ya que el feminismo observa que las mujeres se ven desfavorecidas por su sexo en todas las esferas de la vida. El feminismo trata de combatir todas las formas de desigualdad basadas en el sexo. Vamos con las ideologías políticas y sus puntos claves. La palabra ideología surgió durante la Revolución Francesa y fue acuñada por Antoine Starcy en la ciencia de las ideas. Las ideologías políticas son un sistema de creencias sobre la política. La función de las ideologías políticas es establecer un conjunto de ideas que sirvan de base a la organización política. Las ideologías clásicas son ideologías que se desarrollan antes o en medio de la incipiente revolución industrial. Son algunas de las primeras ideologías políticas. Las tres ideologías clásicas principales son el conservadurismo, el liberalismo y el socialismo, de las que les hablé. El anarquismo y el nacionalismo, el ecologismo y el feminismo, el multiculturalismo y la teología política son otras ideologías importantes que debes conocer para tus estudios políticos. Y cada ideología política puede dividirse en otras ideologías. Ya para terminar, les voy a hablar sobre esto, que cómo afectan las ideologías políticas a, a una sociedad. Las ideologías políticas afectan a la sociedad al influir en las leyes políticas y programas gubernamentales, así como en las actitudes y comportamientos de las personas y grupos en relación a temas sociales, económicos y políticos. ¿De dónde provienen las ideologías políticas? Las ideologías políticas provienen generalmente de la reflexión y construcción teórica de pensadores, filósofos y líderes políticos a lo largo de la historia, en respuesta a problemas y desafíos específicos de cada época y contexto socio-histórico.
Ahí pueden ver unas imágenes de la ideología política. Y por último, ¿cuál es la importancia de de las ideologías para la sociedad actual? La ideología interviene y justifica, dirigiendo los actos personales o colectivos de los grupos o clases sociales a cuyos intereses sirve, pretende explicar la realidad de una forma asumible y tranquilizadora, pero sin crítica, funcionando solo por consignas y lemas. Gracias por su atención. Eso fue todo.